Reflexiona y comparte. Las Fuerzas Armadas no tendrán un marco legal en la lucha contra el crimen organizado por más que lo quiera y necesite el país. ¿Cuántos ejércitos del mundo hacen las labores de nuestro ejército y armada? Es decir, muchos están capacitados para la guerra, ya sea interna o externa, para apoyar en caso de desastres naturales, e incluso para luchar contra el terrorismo sin piedad. Sin embargo, ¿cuántos hacen las labores para combatir al narcotráfico, secuestro, extorsiones, robo, piratería, etc.? Y una vez obtenida la información, la respuesta del por qué los demás ejércitos del mundo no hacen eso es simple. Esas no son sus funciones. El ejército está adiestrado para combatir, para vencer sin importar el costo de la misión y el sacrificio. Es la última línea de defensa de un país. ¿Por qué? Porque el ejército y la armada son espadas, no dagas. Ellos eliminarán a su objetivo si lo amerita, pero ¿te puedes imaginar un ejército con todo ese poder imprimido? Eso pasa en nuestro país. El ejército y armada están atados de las manos en labores de seguridad interna. Un marino o militar no pueden hacer arrestos porque esas no son sus facultades. No pueden hacer uso de las armas si no son agredidos primero. No pueden combatir al mal con todo el poder porque está prohibido. Y esto, aun cuando el crimen haga uso de todo su poder en contra del soldado o del pueblo. El soldado debe respetar los derechos humanos del sicario. Esto, aun cuando han sido muchos casos de desapariciones, ejecuciones y tortura hasta la muerte a soldados que han sido levantados en sus días francos, es decir, en sus días libres. El soldado debe respetar sus derechos humanos, aun cuando el sicario atenta contra la familia del soldado por represalia. Desde hace años, el general Clemente le dijo al expresidente Vicente Fox y advirtió al Senado los riesgos de sacar al ejército a pelear a las calles, que se violarían los derechos humanos de los criminales, que estarían propensos a corromperse, que incomodaría a la población y que aumentaría la violencia, pero que solo sacaría al ejército de los cuarteles si el presidente firmaba la orden por su propia mano. Cosa que no pasó, solo hasta la llegada del presidente Felipe Calderón, y dicho y hecho. Muchos criminales en su momento se les trató como merecían, y la CNDH se indignó cuando la delincuencia empezó a cobrar represalia contra el soldado y sus familias, cuando empezaron a amenazar a mandos militares que dañaban su negocio. Empezaron a llegar amenazas y luego propuestas donde por desgracia hubo quienes aceptaran, porque lo cierto es que antes el soldado ganaba una miseria, aun cuando su trabajo implicaba el sacrificio de su misma vida, hasta que llegó a la presidencia el expresidente Felipe Calderón y él nos aumentó el salario. Claro que la población se molestó y aumentó la violencia, porque cuando llegaba el ejército llegaba a romper madres, y por desgracia la guerra no era fuera en llanuras, era en las mismas ciudades. La CNDH fue metiéndose poco a poco cizaña, luego fue quitando poder al ejército, presionó a las autoridades a que castigara a quienes maltrataran al sicario. Hoy en día al crimen se le debe tratar con delicadeza. Militares encarcelados por cumplir con su deber, limitaciones para cumplir con la tarea que se nos ha encomendado, organizaciones que velan por los derechos del criminal y no de las víctimas. No se ve pronto el regreso del ejército a los cuarteles. Ante todo eso, nos lleva a la única solución viable: un marco legal y respaldo jurídico que proteja al ejército, que den apoyo, que no nos aten de manos. Sería la solución temporal para evitar tantos topes en la lucha contra el crimen. Sin embargo, ¿tú crees que en verdad conviene a las Fuerzas Armadas tengan ese apoyo para combatir al crimen sin importar quién sea? Al darnos la facultad total de hacer estas labores, arrestos, investigaciones, detenciones, etc., ¿crees que esto le conviene a algunos? Es decir,
a aquellos que desde raíz consumen drogas o de alguna forma contribuyen a que la delincuencia siga existiendo, a aquellos que han llegado al poder y teniendo nexos con el crimen. ¿Tú crees que a ellos les conviene? Cito a estos últimos, a quienes son parte del problema y tienen en sus manos el poder de hacer un marco legal para nuestras fuerzas castrenses. Aprobar un marco legal significaría el poder total del ejército y marina para actuar sin obstáculos. Esto, claro, que complicaría que rodaran las cabezas de, no uno, ni de dos, sino de varios de cientos de funcionarios políticos y servidores públicos. Ellos sabían que desde un principio no era deber de las Fuerzas Armadas esta guerra. Nos sacaron del cuartel a luchar una guerra que no nos corresponde. Nos juzgan por hacer el trabajo que se nos encomendó. Dijeron que solo sería un tiempo y las cosas siguen igual. Policías mal pagados, mal entrenados y equipados, algunos hasta coludidos. Sigue creciendo la violencia y el criminal sigue siendo sin estar juzgado ni castigado. Por demás de ser criticados y mal juzgados, nosotros los soldados y marinos se nos sigue cargando peso para nuestras labores diarias. Ante todo esto, ¿sigues creyendo que darán un marco legal y respaldo jurídico? Además, el crimen no bajará si no se ataca desde la causa de ello, la falta de empleo y buen salario, la falta de valores cívicos, todas las porquerías de narcoseries y narconovelas que salen en la televisión, tanto corrido alterado que solo bombardea las cabezas de los jóvenes. Ahí no puede interferir el soldado ni el marino. Nosotros interferimos cuando el error ya no se puede corregir. Los de cuello blanco ya sabían que era necesario y cada día que pasa es un día que se hacen pendejos para tratar temas tan delicados como estos. A ellos no les importa, ¿y a ti?